La plantilla se llama C1, plantilla editable, ¿vale? En la plantilla hemos querido simplificar el proceso de elaborar la declaración de renta en 9 pasos. La idea es que usted, cumpliendo con estos 9 pasos, pueda ejecutar este proceso de manera efectiva. Es una plantilla que te va a permitir proyectar el impuesto sobre la renta para el año gravable 2023. Esta plantilla trae también al final algo que se llama otra información de interés. Entonces, aquí hay unos botones. Si usted hace clic allí encontrará, por ejemplo, los factores de la tabla del artículo 73 del estatuto y los porcentajes de ajuste a los activos fijos del artículo 70. Por ejemplo, estos porcentajes están en forma histórica desde el año 1974. Y también encontramos, dentro de otra información de interés, las tarifas de impuestos sobre la renta, de lo cual nosotros ya habíamos hablado el día de ayer. Y encontramos también la tasa de cambio representativa del mercado del peso frente al dólar. Encontramos también la tasa de rendimientos presuntivos en forma histórica desde el 2010 y encontramos también el valor de la VT desde el 2006. Vemos que estos son elementos que le dan un valor agregado a esta herramienta. Por supuesto, también encontramos un botón con los plazos para presentar declaración de renta, según se trate de personas naturales calificadas como grandes contribuyentes. Entonces, viene el primer paso. Dice, paso 1, residencia fiscal. Es lo primero que tenemos que definir. Nos vamos allí. Y entonces dice, cuestionario para determinar la residencia fiscal del contribuyente por el año gravable. Entonces, aquí hay un cuadro que me dice, por favor, responde el cuestionario, allí es donde nos va a dar la respuesta. Entonces vamos a analizar, por ejemplo, el caso del señor Quasimodo, que dice que hace 10 años que no viene a Colombia, sin embargo, desde hace varios años ha enviado dinero, tiene bienes aquí en Colombia, carece de bienes en el exterior y la totalidad de sus ingresos es en el exterior, no se encuentra vinculado al servicio exterior del Estado colombiano. Entonces aquí hemos sistematizado las condiciones del artículo 10 en forma de preguntas. Preguntas que se le tendrán que hacer a la persona natural que es objeto de estudio. Primera pregunta. ¿Permaneció discontinuamente en el país por más de 183 días calendarios, o sea, 184 días o más, incluyendo días de entrada y salida del país durante un periodo cualquiera de 365 días calendarios consecutivos a partir de enero de 2013. Entonces, en el caso del señor Quasimodo, decimos que no. Realmente dice que él hace 10 años que no viene a Colombia. Un valor agregado que tiene esta plantilla es que hay unos globitos con información relevante, información de doctrina, información normativa. Segunda pregunta. ¿Cuenta con exenciones tributarias respecto de toda parte de sus rentas y ganancias ocasionales en el país que se encuentra en misión, por su relación con el servicio exterior del Estado colombiano, etcétera? No, ya decimos que el señor Quasimodo, que es el que estamos revisando, no está vinculado al servicio exterior del Estado colombiano. Viene un bloque de preguntas para este numeral 3, que es solamente para los nacionales colombianos que nacieron en el país o que adquirieron su nacionalidad posteriormente, habiendo nacido por fuera de Colombia. Entonces, la pregunta es sí o no. ¿Su cónyuge o compañero permanente no separado legalmente tiene residencia fiscal en Colombia? Decimos que no. ¿Sus hijos dependientes menores de edad tienen residencia fiscal en Colombia? Decimos que no. ¿El 50% más de sus ingresos se originan en Colombia? Decimos que no. Entonces, una vez que usted responde este cuestionario, entonces él le arroja la respuesta. Y te dice, él es no residente si está obligado a declarar
diligencia el formulario 110, pero solo si está obligado a declarar. Entonces voy a volver al menú y entonces en el paso 1 hablamos de los residentes no obligados a declarar renta y de los no residentes no obligados a declarar renta. En el caso de los residentes no obligados a declarar renta, pues aquí encontramos todas las condiciones que tienen que cumplir los residentes para no estar obligados a declarar renta. Al menú. En el caso de los no residentes que están no obligados a declarar renta, pues encontramos la norma. Estamos analizando. Nuevamente me dice, las personas naturales sin residencia no están obligadas a declarar renta cuando la totalidad de sus ingresos hubieran estado sometidos a la retención en la fuente de los artículos 407 a 409 del Estatuto Tributario. Si revisamos, aquí encontramos en la plantilla los diferentes conceptos de los artículos 407 a 409, etcétera. Estos son, digamos, taxativamente los conceptos bajo los cuales un no residente, si tiene ingresos de fuente nacional por ellos, si son sometidos a estas tarifas de retención, no quedaría obligado a presentar declaración de renta. Entonces, usted ve, por ejemplo, que los arrendamientos están sometidos a una tarifa del 20%. Una tarifa muy diferente a la tarifa que le practican a un residente. Este es el archivo 3, taller 2 sobre no residentes. Es un señor que se llama Ánimo Feliciano Severo Abundancia. El caso de este señor corresponde a un colombiano soltero, sin hijos, estuvo el mes de diciembre en Colombia y estuvo por 30 días. Este es un caso de la vida real. Luego de 10 años de vivir en Estados Unidos, se desempeña como asalariado en una compañía de capital privado ubicada en Miami, la cual obtuvo la totalidad de su ingreso durante 2022. Y el único patrimonio que tiene en Colombia es una inversión en acciones de Sociedad Nacional por valor de 200 millones desde 2016, el cual constituye el 20% de su patrimonio total. Durante el 2022 no recibió ingresos de fuente colombiana, pero el 1 de junio de 2022 le prestó 100 millones a la sociedad de la cual es accionista sin intereses. La deuda espera saldarse totalmente en 2023. El contribuyente nunca ha declarado renta en Colombia. Bueno, entonces, fundamentalmente podemos decir que este contribuyente es no residente fiscal. Primero, porque no cumple con el bloque de requerimientos relacionado con la permanencia. Él estuvo 30 días en Colombia después de 10 años. Segundo, porque no está vinculado al servicio exterior del Estado colombiano. Dice que está vinculado a una compañía de capital privado ubicada en Miami. Y tercero, ahora viene la segunda parte del problema. Estará obligado a declarar renta. Entonces decíamos que en el caso de los no residentes, no es el patrimonio lo que lo obliga a declarar, sino la obtención de ingresos de fuente colombiana. Si este caso nosotros lo llevamos a la plantilla, y ahora me voy a referir a la plantilla, inicialmente tenemos que agotar el paso 1, analizar lo pertinente a la residencia fiscal. Si las cosas, nos dice, es un no residente, confirma lo que analizábamos hace un momento, nos dice que si está obligado a declarar tendrá que hacerlo en el formulario 110. Regreso al menú y entonces vamos al paso 2. En el paso 2 vamos a dar los datos, dice Severo Abundancia Ánimo Feliciano. Escribimos aquí, Severo Abundancia Ánimo Feliciano. Dice que el NIT es 94.111/8. Y ojo, en este caso decimos que él es un no residente. Es importantísimo. Nosotros aquí en la hoja del paso 2 escojamos la opción de ser no residente. Y en el paso 2 hay una linecita punteada que me baja por acá y me dice, ojo, si el contribuyente es no residente,
continúe a partir del paso 7 haciendo clic en el botón liquidación del formulario 110. Entonces yo me voy al paso 7 por ser no residente y voy a la liquidación del formulario 110. Entonces aquí me apareció un anexo con todos los conceptos contables de patrimonio bruto, ingresos, costos, gastos, etcétera. Está el valor contable, los ajustes fiscales, mayor valor fiscal, menor valor fiscal y el valor fiscal. Es decir, que es una plantilla diseñada para residentes obligados y no obligados a llevar contabilidad. En este caso es un no obligado a llevar contabilidad. Dice que posee acciones, vamos con inversiones, instrumentos financieros, versiones medidas al costo, dice que son acciones, o sea, llevarlo allí, 200 millones. Miren que en la medida en que yo voy diligenciando esta información, si yo miro el formulario 110, él me va pasando las cifras al formulario, ¿de acuerdo? Ahora, ya en el diligenciamiento, bajo a la sección de liquidación privada, pasamos por gastos, por costos, etcétera, y yo busco lo pertinente a la liquidación privada. Aquí están las secciones para reportar pérdidas, que está la renta líquida, que es 1.605.000, ¿ok? Por aquí rentas exentas, rentas líquidas por recuperación de deducciones, ganancias ocasionales, y aquí está el impuesto, ya lo está liquidando al 35% porque es impuesto sobre la renta líquida. Él también tiene aquí las casillas para liquidar los impuestos sobre los dividendos si el no residente obtuvo dividendos durante el año gravable. Pero bajamos a la sección de anticipos y hacemos relación a este concepto del Ministerio de Hacienda del 87, que nos dice, ojo, solamente no se liquida anticipo, entonces ya el formulario me queda listo. Digamos exactamente a lo mismo, desarrollo que hicimos manualmente, ¿no? Hay que pagar 703.000 pesos. Digamos que una de las ventajas para los no residentes es que, vale, entonces vamos a ir resolviendo también esos talleres en la plantilla. Volvemos al menú y entonces ahora vamos al paso 3. Paso 3 porque estamos, reitero, elaborando la declaración de renta de un residente fiscal. En el paso 3 nos lleva este anexo donde se va a determinar el patrimonio bruto y el patrimonio líquido. Entonces, ¿cómo se estructura este anexo? Primero, hay una clasificación de los diferentes ítems que integran el patrimonio bruto en efectivo y equivalentes al efectivo, por ejemplo, en inversiones e instrumentos financieros. A continuación de los grandes grupos que conforman el patrimonio están los subgrupos. Entonces, dentro del efectivo y equivalentes al efectivo está la cuenta corriente, cuenta de ahorros, depósitos bancarios, saldos de aportes a fondos de pensiones, etcétera. Dentro del grupo de inversiones e instrumentos financieros están las acciones, participaciones o cuotas. Ahora bien, al lado de cada partida, intentamos colocar la norma que nos dice cuál es el valor patrimonial que se debe declarar. Entonces me dice, en este caso, cuenta corriente, artículo 268 del estatuto. Me dice, el valor de los depósitos bancarios es el del saldo en el último día del año o periodo gravable. En algunos casos, hacemos referencia a doctrina de la DIAN. Por ejemplo, aquí, saldo de aportes obligatorios a fondos de pensiones. Dice la DIAN en esta doctrina que estos recursos son de naturaleza parafiscal. Ahora, si de repente estos espacios que están aquí dispuestos para su diligenciamiento no son suficientes, por cada grupo de partidas hemos dispuesto 20 celdas para complementar la información. Entonces, si por ejemplo usted quiere colocar aquí, ok, hay un efectivo caja general, usted escribe allí en esa celda y él le va despejando y escribe el valor. Bien, entonces, realmente el diligenciamiento de la plantilla es muy sencillo. Ya cuando usted va a diligenciar la información, pues tiene que tener la información clasificada. En el caso de los no obligados a llevar contabilidad, pues tiene que tener al menos los soportes. Entonces, por ejemplo, aquí nos hablan de las cuentas de ahorro. Dice, valor patrimonial
de la cuenta de ahorro según el extracto bancario o según la certificación que entrega el banco, son 15 millones. Entonces usted busca aquí cuenta de ahorros y coloca 15 millones. Entonces me dice, tiene un activo en moneda extranjera que fue la cuenta bancaria, que son $950,000 a 3.910. Tenemos también depósitos bancarios en moneda extranjera. Pero me voy a referir a los bienes inmuebles. En el caso de los bienes inmuebles, ¿sí?, tenemos las dos opciones que trae la plantilla para las acciones. Yo puedo hacerlo manual o puedo hacerlo con el ayuda plantilla. Por ejemplo, en el caso de la opción manual para inmuebles, se puede diligenciar la información de los inmuebles que posee el contribuyente manualmente, diligencia el costo de adquisición, el avalúo catastral. Por ejemplo, aquí me dice que tiene una oficina. Me dice, la oficina, su costo de adquisición fueron 350 millones. Aquí está, artículo 77, costo de adquisición, 350 millones. Nuevamente lo estoy haciendo manual, en este caso, para mostrar la trazabilidad del trabajo. Si me habla del avalúo catastral, el avalúo catastral me dice que son 2.400 millones. Después me habla de la opción del artículo 70, me dice que el valor declarado en 2021 fue 2.300 millones. Yo puedo tomar ese costo fiscal del año anterior y aplicarle el porcentaje. Está la opción del artículo 73 que me dice, debemos de buscar el factor que le corresponda al año de la adquisición, que el año de la adquisición fue 1996. Entonces voy al menú nuevamente, busco dentro de la tabla de factores que le corresponde a 1996 y es este 15.47, es el factor 15.47. Y me puedo volver directamente, entonces tomo este valor del costo de adquisición por 15.47 y allí yo escojo, ¿no? En este caso, que es un no obligado a llevar contabilidad, yo debería de escoger la opción del artículo 70. Mire que aquí me dice que son 2.407 millones. Pero resulta que en el ejercicio el contribuyente optó por no aplicarle el porcentaje de ajuste. O sea que si no le aplicó el porcentaje de ajuste, la opción que le queda es 2.400 millones. ¿Sí? Pero supongamos que no lo vamos a hacer manual, porque para eso tenemos el ayuda plantilla. En el ayuda plantilla usted puede incluso relacionar en detalle todas las propiedades planta de equipo. En un solo anexo podemos incluir todas las propiedades planta de equipo, ¿de acuerdo? No solamente los bienes inmuebles. Por ejemplo, en el caso de los vehículos, podemos decir que este señor tiene vehículos, que su costo de adquisición son 120 millones, ese es su valor histórico. Y no me interesa el año de la adquisición, porque aquí no vamos a aplicar la opción del artículo 73. Entonces, al final, me dice, escoja la opción que va a declarar. Entonces, la opción que vamos a declarar es la del año anterior, ¿no? El costo del año anterior, que es la opción 1. Yo le puedo decir aquí, opción 1, costo fiscal del año anterior. Entonces, me toma los 120 millones. También me habla de que tiene propiedad de inversión que las adquirió en 2022. Entonces, podemos relacionar aquí oficina. Bueno, entonces, si se adquirió el activo dentro del año, aquí hay una columna, es esta columna WN que dice valor de activos adquiridos durante el periodo 2022 o fracción 2023, decimos 1.200 millones. Y automáticamente me toma ese valor de la adquisición, ¿vale? Y me dice también que tiene un inmueble cuyo uso es como oficina, y aquí sí, este inmueble me dice que lo adquirió en el año 96. Ah, perfecto. Entonces, vamos aquí. Me dice, esta oficina la adquirió en el año 96, 1996, y la adquirió por
350 millones. Entonces me dice que en el 2021 se declaró por 2.300 millones. Luego los ajustes anuales acumulados a 2021 serían 2.300 millones, menos el costo de adquisición. Podemos decir que hay unos reajustes por 1.950 millones, se presume, si el costo de adquisición fueron 350 millones, ¿de acuerdo? Y le podemos decir que aplica el porcentaje de ajuste del 4.67%. Lo aplica a todos los activos, todos los costos fiscales del año anterior, o simplemente podemos decirle que no aplique el ajuste. Es la opción que el contribuyente tomó en este ejercicio. Entonces, mire que aquí ya él me toma el costo fiscal del 2021, que son 2.300 millones, y aparece aquí esta casilla, el color azul que me dice el valor de la valor catastral 2022 o fracción 2023. En este caso, como la renta 2022, miramos si la avalúo 2022. Entonces sería avalúo catastral 2022, 2.400 millones. Ya tenemos allí 4 opciones de costo. La del año anterior, el avalúo catastral, costo fiscal según el artículo 70 y la opción del artículo 73, que es opcional. Cuando yo voy a escoger una de esas, pues yo normalmente puedo decir, bueno, en este caso, que no se hizo que no se aplicó el porcentaje de ajuste, voy a tomar la opción 2, que está, opción 2, que es avalúo catastral, y le digo yo, por favor, escoja la opción 2. Entonces me escoge la opción 2, que es el avalúo catastral. Aquí hay un mensajito, ¿no? Opción 2, avalúo catastral. O incluso, la opción 5 es la opción que me sugiere la plantilla. Yo le puedo decir, sugiéreme una. Y en la sugerencia, incluso, escoge la opción 5. Esa opción 5 es una sugerencia que me hace en la plantilla en el evento de que el contribuyente sea un no obligado a llevar contabilidad. Entonces, aquí ya tenemos nuestro anexo de propiedades, planta de equipo. Cuando yo llego al detalle de la información, ¿sí? Ahí ya está totalizado y allí ya me va totalizando el valor de las propiedades, planta de equipo, sin necesidad de diligenciar estos cajones que están acá, estas celdas que están acá. Y pues en este cuadrito yo ya tengo toda la información allí. Yo lo puedo imprimir o simplemente lo puedo sacar aparte, lo puedo archivar a mis papeles de trabajo. Vamos entonces ahora a continuar con el taller que le sigue, que es el que tiene que ver con la depuración de la renta líquida. ¿Okay? Incluso ya tomamos algunos datos de ese taller. Es el taller 4 de residentes no obligados a llevar contabilidad del mismo contribuyente Eros. Vamos a compartir pantalla. Ese es el archivo 6, taller número 4, residentes no obligados. Y entonces miren que ya aquí ya tenemos el total, ¿no? Digamos la opción del patrimonio, aquí ya están todos los ítems diligenciados, uno a uno, ¿de acuerdo? Están los inventarios, aquí está el ayuda a plantilla. Y entonces, si yo miro mi formulario 210, aquí ya en este archivo resuelto con la plantilla, pues aquí ya me aparece totalizado el patrimonio bruto, las deudas y el patrimonio líquido. Algo muy importante que tiene que ver con las obligaciones colaterales es que dijimos que este contribuyente presentaba declaración de activos en el exterior. Entonces, me adelanto aquí al paso 9, porque esta obligación del paso 9 va de la mano con lo que tiene que ver con el patrimonio del contribuyente. Y en el paso 9 decíamos que en la sección de datos básicos, yo le decía que él sí poseía activos en el exterior por un valor patrimonial superior a 2.000 VT, ¿de acuerdo? Entonces, si yo voy a diligenciar la declaración de activos en el exterior, yo diligencio este anexo 1 del formulario. Yo coloco aquí la jurisdicción, la naturaleza de los activos, que según el artículo 60 del estatuto pueden ser fijos o movibles.
el tipo de activo, si es banco, si es inmueble, si es cuenta de ahorros, etcétera, la identificación, el valor patrimonial en dólares y la tasa de cambio. Cuando yo diligencio este anexo, ya él me resuelve como tal el diligenciamiento del formulario 160. Él toma esa información del anexo, me la transcribe aquí, primero a la relación detallada de los activos en el exterior, indica la jurisdicción, la naturaleza del activo, el tipo de activo y la identificación de activo, que en este caso estas dos casillas, 39 y 40, se tienen que diligenciar, porque recuerden que dijimos que los activos en el exterior superan la cifra de 3.580 VT. Bueno, entonces, aquí decimos que Eros tiene una información del patrimonio, que ya les mostré cómo se determina, y hay una información de las rentas. Entonces él dice, no, sí, mire, él recibió salarios, o sea, rentas de trabajo de índole laboral, y también rentas de trabajo de índole no laboral. Recibió rentas de capital, rentas no laborales, pensiones, dividendos, y aquí hay otra información adicional que tiene que ver con beneficios, como es el caso de los aportes voluntarios al régimen de ahorro individual con solidaridad, pagos por medicina prepagada, hizo aportes voluntarios a fondos de pensiones, hizo aportes a título de cesantías como independiente, aportes a cuentas AFC. Este es el valor del gravamen a los movimientos financieros y hay unas retenciones en la fuente que le practicaron. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que verificar que la información del certificado de ingresos y retenciones sea la adecuada. Entonces, aquí decimos, efectivamente, la universidad le certificó los salarios por 90 millones y mire que en la casilla de honorarios le certificó solamente 50 millones. Es como debe de hacerlo. Vamos ahora a resolver este mismo taller, pero lo vamos a hacer en la plantilla. Ya agotamos el paso 3, nos vamos al paso 4. En el paso 4 yo tengo que ir alimentando las secciones que le corresponde al contribuyente según el tipo de ingreso que haya obtenido. Si recibió rentas de trabajo con derecho a la exención del 25%. Está la renta de trabajo con derecho a la deducción de los costos y gastos procedentes. Esta es la renta de capital, las rentas no laborales, ¿sí? Y aquí en la cédula general, en este botón de cédula general, está lo pertinente a la compensación de pérdidas o compensación de excesos de verdades. Cuando yo voy a proyectar 2023, tengo que hacer clic en este botón que dice fracción 2023, que eso no lo vamos a utilizar por ahora. Está en el paso 4, la cédula de rentas por pensiones, la cédula de rentas por dividendos. ¿Okay? Vamos entonces a ir alternando entre este archivo que corresponde a este taller 4 y la plantilla que estamos diligenciando. Les recuerdo que este taller ya se entregó diligenciado en la plantilla dentro del material que ustedes recibieron. Aquí simplemente les estoy mostrando más o menos cómo es el procedimiento. Pero entonces, tomamos la información del planteamiento. Dice que este señor obtuvo salarios, entonces vamos a declarar en este botón del paso 4, rentas de trabajo, exención del 25%. Mire que aquí figuran dos botones, uno que me dice información sobre rentas de trabajo provenientes de las relaciones laborales y dos provenientes de honorarios, servicios, comisiones, emolumentos, es decir, provenientes de rentas de trabajo de índole no laboral. Como vamos a alimentar lo laboral, yo le digo detalle de información. Entonces aquí tengo espacio para alimentar información como de 10 empleadores. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo que mirar los conceptos. Por ejemplo, aquí me dice salarios y prestaciones. Me dice el ejercicio que son 90 millones. Por acá incluso más abajito me habla de otros. Sí, me habla de gastos de representación. Está 20 millones. Y eso es lo que a él le certifican desde lo laboral. Vuelvo a la cédula y entonces estos cuadros tienen la estructura de la depuración que hemos venido explicando. Es decir, todas las subcédulas y cédulas van en el orden del artículo 26, es decir, ingresos menos ingresos no constitutivos
menos costos y gastos, menos beneficios imputables. Entonces aquí toda esta primera sección tiene que ver con ingresos. Y después de los ingresos siguen los ingresos no constitutivos de renta. Básicamente nosotros tenemos que hacer una lectura del anexo. Después de los ingresos no constitutivos están las deducciones sujetas a limitación. Después están las rentas exentas sujetas a limitación. Y después aparecen rentas exentas no sujetas a limitación. En la sección de ingresos no constitutivos buscamos lo pertinente de la seguridad social, porque me dice el ejercicio que a él le certificaron 4.400.000 por aportes a salud, que está los aportes a salud, 4.400.000, y los aportes a pensiones, 5.500.000. De hecho, si yo evalúo el formulario, entonces voy viendo que ya en el formulario me va apareciendo la información, la plantilla se encarga de los cálculos. Me dice, mire, las rentas exentas y deducciones imputables suman 33.275.000, de los cuales se van a tomar todos los 33.275.000. Y ya me va liquidando el impuesto. Me dice, sobre esta renta, se me va liquidando el impuesto de 5 millones, e incluso ya me va liquidando un anticipo de 2.918.000. Eso es lo interesante. Nos vamos a la que sigue. Me dice, recibió honorarios por 65, pero recuerde que solamente fueron efectivos 50. Entonces nos vamos a la segunda subcédula, rentas de trabajo por imputación de costos y deducciones. Vamos al detalle de la información. Aquí hay comisiones, emolumentos, servicios personales, honorarios. Nos vamos a honorarios. Yo puedo colocar aquí el nombre del pagador si quiero, y los honorarios dicen que son 50 millones. ¿Vale? Vuelvo al submenú y vuelvo a la cédula. Nuevamente la estructura es similar. Primero ingresos brutos, ingresos obtenidos de fuente extranjera, ingresos no constitutivos. En este caso hay costos y gastos procedentes, porque ya en esta subcédula hay posibilidad de traer costos y gastos procedentes. Ya en esta sección de costos y gastos procedentes están clasificados en costos, diferentes conceptos de costos, costos de materiales, mano de obra, contratos de servicios, o en gastos de administración, o en gastos de ventas. Ya uno determina cuál de esos conceptos se ajusta a lo que necesitamos. Gastos financieros, otros gastos y deducciones, y encontramos deducciones sujetas a limitación, y encontramos rentas exentas sujetas a limitación, y rentas exentas no sujetas a limitación. Entonces, en este caso, nos vamos a la sección de ingresos no constitutivos de renta. Dice, si aquí están los aportes a la seguridad social, dice que por pensiones, las pensiones fueron 4.160.000. Están los aportes al Fondo de Solidaridad Pensional, que dice que fueron 260.000. Y los aportes a salud, 3.250.000, que están aquí, 3.250.000. Y me dice que tiene costos y gastos procedentes por 18 millones. Digamos que esos costos y gastos los vamos a llevar acá a contratos de servicios. Y allí ya alimentamos la información inicial de esta segunda subcédula. Y volvemos al menú. Que tiene rentas de capital. Arrendamientos, 60 millones de pesos. Intereses, 1 millón de pesos. Bueno, entonces nos vamos a las rentas de capital. Y la estructura nuevamente es similar. Partimos de los ingresos brutos. Después ingresos no constitutivos. ¿Están? Ingresos no constitutivos. Después están los costos y gastos procedentes. Después están las deducciones sujetas a limitación, rentas exentas sujetas a limitación y rentas exentas no sujetas a limitación en caso de que las haya. El ejercicio me dice que él recibió 1 millón de pesos de una entidad vigilada por la superfinanciera. Entonces coloco ese 1 millón de pesos aquí. O sea, que colocarle aquí cualquier nombre. Y entonces, como colocamos ese interés en esta sección de rendimientos de entidades vigiladas por la superfinanciera, él
automáticamente ya en la sección de ingresos no constitutivos me dice eso es un ingreso no constitutivo por cuenta del componente inflacionario. Y en la sección de ingresos brutos también encontramos ingresos por arrendamiento, digamos que son 60 millones de pesos. Se puede colocar allí el nombre. Y también me dice que tiene costos y gastos procedentes por 16 millones de pesos. Vamos a la sección de costos y gastos procedentes. Costos y gastos procedentes, aquí dice, por ejemplo, contratos de servicios, 16 millones. Si yo miro el formulario nuevamente, entonces, mire que me va contestando automáticamente las preguntas que uno encuentra en el formulario, dando la respuesta. Me dice, por ejemplo, en esta pregunta 251, que él recibe ingresos por concepto de gastos de representación, es decir, que yo en el formulario de la DIAN tengo que colocarle sí, tengo que indicar que son 20 millones. Ya me va dando todo ya listico. Y aquí ya me va alimentando la información de las otras cédulas, ¿sí? Y me va liquidando el impuesto. En este caso me va liquidando un impuesto de 18 millones de pesos. En el caso, por ejemplo, de las rentas por pensiones, veamos allí, me dice que por pensiones tiene 500 millones de pesos más otros 18, 500 de nivelación pensional, 18 de mesada pensional. Entonces yo voy en la cédula de pensiones, la parte de ingresos brutos, le doy detalle a la información, entonces aquí encuentro el detalle, ¿no? Me dice pagos por pensiones, 18 millones, y dice que hay una nivelación pensional de 500 millones. Puedo colocar el nombre del pagador, no hay ningún problema. Vuelvo a la cédula y acá está la sección de ingresos no constitutivos. Dice el ejercicio que a él le retuvieron 1.800.000 de seguridad social. Y ya por acá, después de la renta líquida, está la sección de rentas exentas. Me dice, digite el número de meses correspondientes al pago de la pensión. Entonces el ejercicio me dice, pues en total, son 36 meses. 24 más 12 son 36, yo digo son 36 meses, y él me dice así, toda esa pensión está exenta. Pero en este caso dijimos que el señor sí recibió pensiones del exterior. Vamos a utilizar este segundo aparte, y dice que la pensión fue en diciembre, que fueron $3.000, y que la tasa representativa del mercado que se utilizó en ese caso fue 4.778,28. Entonces, si yo voy mirando el formulario, vemos que allí ya me liquida una renta en la cédula de pensiones que corresponde a la pensión obtenida en el exterior. Ahora, con los dividendos es supremamente sencillo, que me dice el ejercicio que hay unos de 2016 y otros de 2017. Entonces, yo voy a la cédula de dividendos y aquí me dice claramente que en este botón hago clic para diligenciar la información de los dividendos de 2016 años anteriores, y en este botón hago clic para los de 2017 años siguientes. Entonces vamos a diligenciar la información de 2016 años anteriores, y me dice el ejercicio que 30 millones son del numeral 3 y 70 millones son del parágrafo segundo. Entonces 30 millones son del numeral 3, esta columna, 30 millones. Mis ingresos por dividendos recibidos o abonados, 30 millones. Son del numeral 3. Y 70 millones son del parágrafo segundo. Es una misma entidad pagadora. Listo. Ahora los de 2017. Me dice el ejercicio. 35 son del numeral 3. Está el numeral 3, 35 millones. Y 25 son del parágrafo segundo del artículo 49. Y ya hay diversos conceptos, hay dividendos recibidos en efectivo abonados en cuenta, distribución de utilidades en acciones que se realizó durante el año anterior,
en cuotas de interés, en dinero o en especie, etcétera. Ya entraría uno a mirar cuáles son los conceptos que me aplican, pero yo sí tengo que saber qué es lo constitutivo y qué es lo no constitutivo. Y ya la plantilla hace el cálculo, ¿no? Si yo miro el formulario 10, ya entonces, mire que me diligenció los dividendos en la cédula de dividendos, como tiene que ser, y me realizó el respectivo cálculo. Aquí no tengo que hacer nada más, la plantilla lo hace. ¿Okay? Vuelvo al menú. Después de este paso 4, sigue el paso 5 de renta presuntiva. Si de repente hay interés de liquidar la renta presuntiva, entonces ya él me toma el valor del patrimonio. Aquí yo puedo simbólicamente traer estos conceptos. Igual sé que eso me va a dar 0, pero aquí es donde me dice, usted puede sumar las rentas variables de los activos. En este ejercicio decíamos que se sumaron 95 millones. Entonces, ya él me calcula cuáles son las rentas exentas a nivel de subcédula que yo puedo detraer a la renta presuntiva. Y ya en el formulario, entonces él me va diligenciando también la casilla de la renta presuntiva. Cuando la renta presuntiva es mayor que la renta líquida ordinaria, él me diligencia la casilla 118 del impuesto sobre la renta. ¿Qué encontramos también en este ejercicio? En el ejercicio me dice que él tenía unas ganancias ocasionales. Bueno, entonces, después del paso 5, sigue el paso 6, ganancias ocasionales. Las ganancias ocasionales, pues, están en la misma estructura del formulario. Los ingresos de fuente nacional o de fuente extranjera, los costos, estas celdas que están bloqueadas son las que tienen que ver con las rentas de deudores de los regímenes de insolvencia que no son diligenciables, explicábamos. Están los costos y aquí están las rentas exentas. También es muy sencillo. Por ejemplo, en el caso de los ingresos por venta del inmueble, entonces, decimos ingresos por ganancias ocasionales, dice ingresos por la venta de inmuebles poseídos por 2 años o más, aquí me da 47 millones. Y en el caso de la herencia, decimos ingresos por herencias, que está 470 millones. Bueno, después, en materia de, puedo colocar directamente 45 millones. No hay ningún problema. O utilizo también una ayuda plantilla, donde me dice cuál fue el costo de adquisición. Entonces me dice así, ese costo de adquisición fue de 9 millones en el año 1999. Costo fiscal del año anterior seguramente fue la valor catastral por 45 millones. Y la valor catastral de 2021 fue 45 millones. Entonces yo ya le digo cuál opción de costo escojo. Si la 1, no, la 2 o la 3, aquí están las opciones. Escojamos la 3, que es igual que la 2, no hay problema. 45 millones. Ya me escoge los 45 millones. Ahora, en materia de rentas exentas, por ejemplo, aquí me dice la normativa, ¿no? Me dice, mire, las primeras 7.700 VT del valor de un inmueble de vivienda urbana de propiedad del causante son exentas. Entonces me dice, por un lado, tengo que escribir la participación en el inmueble perteneciente al heredero. Hay 2 herederos, cada uno participa seguramente en un 50%. Eso depende del acto de liquidación de la sucesión. En este caso, dijimos, hay un solo heredero, o sea que él participa en un 100% del inmueble. Me dice, escribe el valor bruto del inmueble. El valor bruto del inmueble son 350 millones. Escribimos 350 millones. Y me calcula el valor de la exención a la que tiene derecho. Entonces, ya la plantilla me va liquidando la ganancia ocasional por 36.735.000. Si yo analizo nuevamente el formulario, voy viendo que ya la información de ganancias ocasionales me va quedando. Mire que todavía no me liquida el impuesto de ganancias ocasionales. Ese es el paso que sigue.
sigue el paso 7 y hay un botón que se llama liquidación formulario 210. En ese botón de liquidación formulario 210 encontramos todo lo que tiene que ver con los descuentos tributarios por cualquiera de estos conceptos según la normativa, la tarifa de ganancias ocasionales, el valor de las retenciones y el anticipo de renta. Después aparece lo pertinente a las retenciones en la fuente. Se puede colocar el nombre del agente retenedor, la base y la retención. Decimos que en este caso a él le certificaron por un lado 17.514.000 y 6.500.000, de los cuales solo se va a tomar 5, que corresponden a los honorarios que declaró como ingreso efectivo en esta declaración. Luego al menú y el paso 8 es el que tiene que ver con la renta por comparación patrimonial. Aquí ya me está haciendo la comparación del patrimonio de este año con el del año anterior. Me dice que la diferencia de patrimonio son 3.781 millones de pesos y que las rentas fiscales menos los impuestos son 1.258 y que por tanto, ojo, hay un excedente de 2.523, que incluso la norma dice que cuando hay un excedente patrimonial no justificado, usted lo tiene que adicionar a la cédula general. ¿Pero qué sucede en este caso? Bueno, la plantilla está formulada inteligentemente, me dice cuál es el valor de la diferencia por comparación patrimonial no justificada, pero acuérdense que uno también debe de controlar estas cifras, ¿no? Por un lado, uno debe considerar que al patrimonio 2022 le debe restar los reajustes fiscales. Si yo estoy reajustando fiscalmente un activo, pues esos reajustes fiscales me incrementan el patrimonio, pero no me generan un ingreso capitalizable. Bueno, y en ese momento, en ese paso 8, podríamos nosotros decir que ya prácticamente se finiquitó el proceso de elaboración de la declaración de renta. Posteriormente, yo podría imprimir los anexos, el resumen de los anexos. Los anexos es este archivo. Yo puedo entregar con estos anexos, ¿no? Yo puedo imprimir estos anexos, este resumen, y yo puedo entregarle junto con estos anexos una memoria o un CD. ¿Qué incluimos aquí? Efectivo, inversiones, cuentas por cobrar, propiedades, planta y equipo, es un resumen, ¿no? Aquí me habla de la diferencia patrimonial, me habla de los ingresos. Mire que al final hay un análisis chévere, me dice, mire, el porcentaje de margen sobre ganancias grabadas es del 100.30%. Dice, tome la letra D, que son las ganancias grabadas, D sobre A, que son los ingresos brutos. Wow, interesante, ¿no? Es posible que usted esté interesado en que esta declaración se presente con el beneficio de la auditoría. Yo me voy al beneficio de la auditoría y tengo que responder el cuestionario. En primer lugar, tengo que indicarle si quiero acogerme o no al beneficio. Yo le digo, sí me quiero acoger al beneficio. Entonces, ya me trae el valor del impuesto neto de renta del año anterior. Y entonces contesto el cuestionario. Me dice, ¿la declaración se presentará en forma oportuna? Yo le diría que sí. ¿El pago se realiza en los plazos fijados por el gobierno? Le digo que sí. ¿El contribuyente goza de beneficios tributarios en razón de su ubicación? Yo le digo que no. ¿Las retenciones son reales? Yo le digo que sí. Esta pregunta 5 me la contesta automáticamente. Él hace el cálculo con base en la información que yo le di al inicio. Y me dice, ¿la declaración arroja una pérdida fiscal? Le decimos no. O sea, aquí vemos que el beneficio de la auditoría para una firmeza de 6 meses implicaría que yo incrementara mi impuesto neto de renta de 2.750.000 a 3.713.000 como mínimo, ¿ya? Sin embargo, a pesar de que yo aquí le dije, quiero cogerme al beneficio de la auditoría, si yo miro mi formulario 10, vemos que
el impuesto de neto de renta no me lo cambian. Ese fue uno de los ajustes que se hicieron este año. Y es que a pesar de que yo le dije sí, quiero acogerme al beneficio de la auditoría, no me permite modificar esa celda hacia abajo. Esta celda 127 me permite elevar el impuesto neto de renta, pero no me permite modificarlo hacia abajo, ¿no? Era lo que explicábamos ayer. Y otras consideraciones adicionales es que si usted tiene pérdidas por compensar, todo eso está en la cédula general, en estos botones, de compensación de pérdidas fiscales. Pero si yo tengo, por ejemplo, rentas de capital, 10 millones. Me dice, sí, mira, tu límite son 44 millones, de los 10 millones puede compensar todos los 10 millones. Entonces, el tema de compensación de pérdidas fiscales, lo puedes hacer en esta sección de la plantilla, y aquí también encuentras los excesos de renta presuntiva si los tienes, y la renta líquida por recuperación de deducciones. De repente él tiene una renta líquida por recuperación de deducciones por deudas de dudoso difícil cobro. Dice, sí, fueron 15 millones que recuperó, los escribes allí. ¿Ya? Entonces, uno el efecto de esa renta líquida en el formulario lo ve por acá en la cédula general. Acá en esta casilla 96, están los 15 millones. Y es allí en esa misma casilla donde yo debo de declarar cualquier excedente patrimonial no justificado con las ganancias fiscales. Les decía yo que aquí en el formulario está la actividad económica 020, ¿sí? Que es lo último que yo hago, les explicaba, y que la actividad económica yo la escojo aquí en este botón de datos básicos, ¿no? Los básicos escojo la actividad económica. ¿Okay? Partimos de una información de 2023, salarios, honorarios, rentas de capital, etcétera. También hay unas ganancias ocasionales, se vendió un inmueble durante 2023, y entonces con esta información del planteamiento, vemos que todo esto es una hipótesis que se verifica nuevamente desde la plantilla. Entonces yo puedo, siguiendo el mismo procedimiento que explicamos para el licenciado 2022, puedo hacer la proyección de 2023, considerando, en primer lugar, que en los formularios, pues yo me voy aquí al formulario 10, ojo con esto, que es interesante, es que en la proyección de la fracción 2023 yo tengo que escoger en el formulario, en esta casilla 27, tengo que escoger que voy a proyectar la fracción 2023. Porque si lo dejo sin esta fracción, pues él me liquida todo en los términos de 2022. Miren que aquí lo dejo sin fracción, me da 8.040.000 y me da una ganancia ocasional de 110 millones, me da 118 millones. Pero cuando yo le digo no, fracción 2023, entonces ya el impuesto me lo aumenta de 118 a 179 millones. Ahí ya puede uno ver el impacto de la reforma tributaria en la situación de este economía. Y adicional, en el paso 4, ¿sí? Después de haber agotado el paso 1, paso 2, paso 3, según corresponda, en el paso 4 hago clic donde dice cédula general 2023. Y ahí es donde encontramos la deducción adicional por dependientes. Aquí yo le digo que hicimos la proyección en los datos básicos, yo le digo que hicimos la proyección con dependiente. Entonces, por eso aquí, en esta parte de la cédula 2023, me da derecho a una deducción de 72 UT por un dependiente. Pero si yo le digo, no, mire, yo no tengo un dependiente, ya para 2023 sí va a ser importante el número de dependientes. Digo, no, yo tengo 3 dependientes, entonces ya el valor de la deducción adicional por dependientes no es 3 millones, sino 3.054.000 por 3. Y el límite son 4, o sea, el límite son 12 millones adicionales que me puedo deducir, reitero, 72 UT por cada dependiente, sin exceder 72 UT y sin límite del 40%. Ahora, en el caso de la deducción por adquisición, entonces yo tengo que decir el valor bruto de las compras que realicé, 50 millones que están soportadas, él me calcula el 1%.
Entonces aquí es donde yo voy a ver en este botoncito moradito, el paso 4, donde yo voy a ver el efecto de las nuevas deducciones. ¿Okay? Pero el impacto impositivo, como les digo, lo puedo ver aquí directamente en el formulario. Ahora, ya para la fracción 2023, dentro de las preguntas que van a quedar incluidas allí, es si adquirió precisamente bienes y servicios con factura electrónica, justamente la nueva deducción de la que estamos hablando, y se tendrá que indicar también el valor de las compras con factura electrónica,